En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la quinta semana de Cuaresma. Vamos culminando y concluyendo ya nuestro camino cuaresmal y nos disponemos a celebrar dentro de unos días el eje central de nuestra fe, como es la pasión, muerte y resurrección del Señor, es decir, la salvación que llega hasta nosotros para reconciliarnos definitivamente con el Padre. Un saludo, como siempre, cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta celebración. Y ahora, en un momento de silencio, al comenzar estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y humildemente pedimos perdón al Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordiscos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti.
Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse y por eso dice: donde yo voy, no podéis venir vosotros? Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contesta: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podía decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Sentaos. En este tiempo de Cuaresma, donde la palabra de Dios nos ha ido invitando a la conversión, a reconocer nuestros pecados, a pedir perdón al Señor, la primera lectura de hoy nos da como un esquema de lo que ocurre en nosotros, solo que el libro de los Números, que hemos proclamado como primera lectura, nos sitúa al pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Que están hartos del desierto, están pasando hambre, están pasando sed. Es verdad que el Señor les ha dado el maná para que puedan comer, pero ellos mismos dicen que están hartos también. Nos da náuseas, dice, ese pan sin cuerpo, sin sustancia. Y entonces se quejan contra Dios y contra el propio Moisés como caudillo que les guía. Bueno, ahí está el pecado, el ponerse en contra de Dios, el quejarse, el rebelarse contra Dios. Del pecado que viene el castigo, y el castigo son las serpientes venenosas que los muerden y mueren muchos de ellos. Y a continuación reflexionan y dice: vamos a pedir perdón al Señor, el arrepentimiento. Y entonces se dirigen a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes.
Moisés rezó al Señor, es el intercesor en aquel momento, rezó al Señor por el pueblo y el Señor le responde: haz una serpiente, colócala en un estandarte y todo el que mire a ese estandarte, aunque haya sido mordido, sanará. Bueno, pues es, como os digo, el esquema típico de la Cuaresma: pecado, reconocimiento del pecado, castigo, arrepentimiento y salvación. Ese es el esquema que en esta primera lectura hoy nos da, que es un poco el esquema de la Cuaresma. El reconocer que hemos pecado, el reconocer que nos hemos rebelado contra Dios en nuestra forma de actuar, con nuestros egoísmos, con buscar nuestras conveniencias, nuestros propios intereses, olvidándonos de todo lo demás y, en consecuencia, pues reconocer ese pecado y pedir perdón al Señor, que en su gran misericordia, como hemos repetido una y otra vez a lo largo de estas semanas, en su gran misericordia nos ofrece su perdón. Y Moisés como intercesor. Pero ahora ya no es, el intercesor ya no es Moisés en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento. Nuestro intercesor es Jesús. Es el propio Jesucristo que en el mismo Evangelio de hoy ya nos dice que Él no pertenece a este mundo, que Él pertenece al Padre y que obedece al Padre en todo lo que el Padre le pida. ¿Y qué es lo que ha pedido el Padre a Jesús? Que se encarne entre nosotros, que viva como uno cualquiera de nosotros, menos en el pecado, y que derrame incluso su sangre por nosotros para ofrecernos esa definitiva reconciliación con Dios. Y eso es lo que hoy en el Evangelio nos viene a decir. Muchos no lo entienden. Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y utiliza una expresión propia del Antiguo Testamento que dice: pues si no creéis que yo soy, esa expresión es propia del Antiguo Testamento, es propia de cuando el propio Dios en la zarza se le revela a Moisés y le dice que vaya a Egipto para que el pueblo sea liberado, el pueblo de Israel. ¿Qué he de decir? Yo soy manda esto. Ese yo soy se está refiriendo a Dios. Y cuando Jesús se aplica a Él, a sí mismo, esa expresión, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Es el creer en Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el que viene a traer la salvación al mundo. El evangelista Juan, que es lo que estamos leyendo estos días, el evangelista Juan, cuando nos pone esto, es para que también, de la misma manera que él hace un acto de fe en el propio Jesús, que nosotros también, los que leamos su Evangelio, también hagamos un acto de fe. Y luego nos habla el Evangelio de la fidelidad de Jesús a Dios, al Padre. Y nos pide también a nosotros que seamos fieles al propio Jesús, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos está mostrando con toda su vida. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Esa fidelidad al Padre, ese hacer lo que el Padre le manda, ese acto de obediencia que es la encarnación que celebrábamos, si recordáis, el pasado sábado. Esa encarnación es precisamente la fidelidad al Padre. Y a nosotros nos invita a lo mismo, a la fidelidad a su palabra,
a que seamos fieles y consecuentes con aquello que creemos, que no nos basta decirlo en el credo que rezamos los domingos, no nos basta eso, hay que vivirlo, hay que salir a la calle, a la familia, al trabajo, a las relaciones humanas y ahí vivir eso que decimos creer, es decir, que seamos consecuentes con nuestra fe. Cuando les exponía esto, termina el Evangelio de hoy, muchos creyeron en él, no todos. Sabemos que los fariseos, con su pertinaz animadversión hacia el Señor, no solamente no le escuchan, sino que en el fondo le desprecian. Pero otros no. Los del corazón sencillo y humilde le acogen y creen en él. Pues eso también no deja de ser una invitación a que nosotros humildemente, sencillamente, abramos nuestro corazón y acojamos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Pues vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que ahora que se acercan ya los días santos de la Semana Santa, pues que seamos capaces de ser consecuentes, de manifestar nuestra fe sin miedo y sin vergüenza en el mundo en que vivimos, ante nuestra sociedad y ante nuestros hermanos. Que Él nos ayude a ser valientes en la confesión de nuestra fe. A Dios Padre por Jesucristo, levantado en la cruz, dirigimos llenos de confianza nuestras súplicas. Para que Dios haga de la Iglesia, que ha brotado del costado de Cristo, muerto en la cruz, instrumento de sanación para todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que consuele a los que sufren y suscite en todos los cristianos una efectiva caridad y entrega al prójimo necesitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conforte a los abatidos con la fuerza del misterio de la cruz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que perdone a los que nos reconocemos pecadores y nos dé un espíritu de sincera conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, escucha nuestra oración y lleguen hasta ti los gritos de los que confiamos en tu poder y en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de reconciliación, para que compasivo perdones nuestros delitos y guíes tú mismo nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos María Rosa, Tomás, Dionisia, Mari Carmen, Jairo,
Manuel y Javier. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos como hermanos y como hijos de Dios nos dirigimos al Padre con la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus sacramentos, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Oh Dios, que prefieres compadecerte de quienes confían en ti antes que enojarte, concede a tus fieles llorar justamente los pecados cometidos y merecer así la gracia de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.